Hola a todos, nuevamente con un video para los queridos compañeros aprendices de protección catódica. Hoy quiero hablarles de los interruptores programables, sobre todo de los interruptores programables satelitales. Quiero hacer una aclaratoria de que ningún fabricante me está pagando por presentar acá sus equipos, ni tengo ningún lucro con respecto a eso. Este video solamente tiene propósitos educativos. Primero, para que los inspectores o los aprendices en protección católica sepan cómo se conectan estos equipos a los rectificadores de protección catódica. Este es un rectificador portátil que tengo acá para hacerle las demostraciones. Y cuáles son las medidas de precaución que deben de tomar para evitar daños catastróficos a estos equipos. Son equipos costosos y mi propósito es entrenarlos para que sepan cuáles son las medidas de precaución que deben de tomar con respecto a tanto para instalarlos y programarlos. ¿Por qué en protección catódica los corrosionistas, los ingenieros en corrosión, los técnicos en corrosión necesitamos instalar interruptores de corriente programables? Cuando hacemos mediciones de potenciales y estamos determinando cuáles son los niveles de protección de las tuberías enterradas, eh, usamos estos dispositivos para poder eliminar el error IR. ¿Qué es el error IR? El error IR, según NACE, es la corriente y el voltaje que esté circulando en los sistemas. Por ley de Ohm, la ecuación matemática de ley de Ohm es voltaje igual a I, intensidad de corriente, por resistencia. Y NACE nos pide a nosotros en la norma SP0169 que eliminemos ese error. ¿Y cuál es el método más práctico que utilizamos nosotros para eliminar ese error? Es interrumpiendo la corriente del sistema. Cuando interrumpimos la corriente, usamos estos dispositivos que son interruptores de corriente, abren el circuito. Ellos simplemente es un circuito que está conectado en serie y él se abre, cierra, se abre, cierra, se abre. Entonces, cuando se abre el circuito, simplemente la corriente pasa a valor cero. Y si en la ecuación matemática la corriente la llevamos a cero, entonces podríamos en ese instante poder medir el verdadero potencial de polarización que alcanzó la tubería en ese momento. Posterior a eso, después de la interrupción, la tubería, el gasoducto o el oleoducto, se va a despolarizar. Esa energía que acumuló la va a descargar paulatinamente en función del tiempo. Y bueno, ya estaríamos midiendo despolarización, pero para poder determinar el nivel de protección debemos medir el instante exacto cuando se interrumpe el sistema, y allí es donde debemos tomar la lectura de medición de potenciales en las tuberías. Tengo tres interruptores en donde estos son programables, son satelitales porque podemos ver la antena satelital. Fíjense que tiene una longitud de cable considerable la antena, porque eso nos permite instalar la antena, y si estamos dentro de una caseta en donde no tengamos línea directa a cielo abierto, podemos sacar esa antena de las casetas y el equipo siempre va a interrogar a los satélites y siempre va a haber sincronismo. Igual pasa con este. Este no tiene tanta extensión porque la antena satelital viene en el controlador, y fíjense que no es mucha la longitud del cableado que trae para que esté dentro de una caseta. Este interruptor, el de color rojo, no es programable. Ya él tiene 5 programaciones que son del 1 al 5. Del 1 al 5.
Él trae ya predefinida su programación. Tiene su antena satelital porque necesita capturar la señal, pero este es un interruptor que cuando lo veamos es exclusivamente diseñado o fabricado para los equipos DSBG, para hacer medición de gradientes de voltaje por corriente directa. Y este interruptor se los estoy mostrando porque tiene una particularidad para cuando tenemos que conectarlo en los rectificadores. Fíjense, tomar un espacio acá, déjenme acomodar el teléfono aquí. Fíjense que, ok, puedo observar que es un interruptor que tiene una capacidad de 50 amperios, que puede trabajar hasta 100 voltios DC, pero me hace la aclaratoria de que no lo puedo usar en voltaje AC. No puedo interrumpir el voltaje AC con este interruptor. Bueno, básicamente, como les dije, es un equipo, cuando ustedes los vean, característico de un equipo de SVG. Hay dos modelos, uno sin antena y otro con antena. Este tiene su antena satelital porque es de la última generación de los DSBG. Y la programación que ya tiene preestablecida del 1 al 5 son estos ciclos. La posición 1 de 0.45, 0.8, 0.45 en on y 0.8 segundos en off. Es la que se usa para hacer DSBG. Después ya tiene otros ciclos que sirve para hacer CIS, y según el fabricante, con la posición 1 a la 3 se puede hacer DSBG o SIPS. Entonces, fíjense que ahorita me perdió la señal satelital, estoy dentro del apartamento y por eso está en rojo. Cuando está en verde, él cambia de color verde, que ya tiene señal de los satélites. Entonces, por eso es que estas antenas tienen estos cables con estas extensiones para que sean sacadas. Sin embargo, no quiero abrir la ventana porque el ruido ambiental del tráfico está bien terrible. Con respecto a los otros equipos, entonces les hice el aclaratorio de este equipo porque no puede ser conectado en el AC. ¿A qué se refiere que no sea conectado en el AC? Cuando yo voy a interrumpir un rectificador de protección catódica, yo lo puedo interrumpir, bien sea quitando este puente, ese tap en el fino, o bien sea yo puedo quitar el tap grueso y coloco un terminal acá y otro terminal acá sin la pletina metálica. Es decir, estoy abriendo el circuito y conecto el interruptor acá, de manera que él abre y cierra y me abre el circuito, me rompe el circuito y deja de pasar corriente. Estos equipos yo los puedo instalar en los taps. A veces es más cómodo a nosotros, para los técnicos en campo, quitar esta pletina que estar desconectando la salida de los rectificadores. A veces son unos cables número 1.0, 2.0 y a veces son bien incómodos. Y hay que hacer adaptaciones con terminales, con tornillería. Entonces se pierde más tiempo tratando de interrumpirlo acá. Sin embargo, se puede hacer. Yo puedo desconectar el negativo y conecto en serie el equipo. Hay un error bien típico que cometen los inspectores, que puede tender a confusión con el del interruptor del DSBG. ¿Cuál es? Déjame acomodar acá para que lo veamos. Déjame colocar una altura acá del trípode para explicarle de mejor manera a ustedes. Acuérdense que no cuento con ayudantes para esto. Entonces, en ocasiones me toca hacerles estos videos de esta manera.
Ok. Ya hice el ajuste aquí. Vamos a ponerlo acá. Fíjense que el interruptor del DCBG tiene un terminal de color negro y un terminal de color rojo. Si el inspector de protección catódica conecta el interruptor en paralelo a la salida del rectificador, es decir, cable negativo con el negativo del rectificador y cable positivo con el positivo del rectificador, va a provocar un cortocircuito. Los interruptores no se pueden conectar en paralelo. Paralelo es esto. Voy a desconectar esto. Estoy conectando acá. Ahorita está apagado, no tengo energía. Eso es una conexión en paralelo. Si el inspector hace eso, va a causar un daño catastrófico al equipo. Inclusive puede ser daño catastrófico al rectificador, porque lo está conectando en paralelo. Simplemente el interruptor va a abrir y cerrar acá. Entonces eso es un cortocircuito franco. ¿Cómo lo debe conectar el inspector? En serie, señores. Ahorita yo estoy simulando la carga de este rectificador con este bombillo, este bulbo. Y estoy conectando uno a su lado positivo y otro al lado negativo. Si yo quiero conectarlo del lado negativo, entonces yo debo conectar el negativo del interruptor. Desconecto primero el cable del rectificador porque voy a trabajar solamente con el cable negativo, y el negativo del interruptor va al negativo del rectificador. El otro extremo del interruptor, el otro extremo del interruptor es el que voy a conectar al cable que desconecté del negativo. Aquí lo estoy conectando en serie. Esto es una conexión en serie. Vamos a ver si yo sé que perdió la señal de satélite, pero vamos a ver si por lo menos mantuvo el ciclo. Ahí está interrumpiendo. Fíjense que se apaga y se prende el LED, el bulbo, porque lo conecté en serie. ¿Que lo puedo hacer del lado positivo? Sí, también. Yo puedo interrumpir el positivo. Vamos a apagar acá. Suelto el negativo del interruptor. Vamos a volver a conectar el cable negativo del bombillo. Pero en esta ocasión yo voy a desconectar es el cable que está conectado al positivo, que es este. Así se ven los detalles. Entonces desconecto el cable positivo del rectificador y el cable positivo del interruptor. El cable positivo del interruptor es el que yo tengo que conectar a la salida del rectificador. Y el cable que me está sobrando del interruptor lo conecto al cable que desconecté. Este debería estar conectado hacia los ánodos. Aquí estoy respetando la dirección de la corriente. Estoy respetando el circuito eléctrico. Entonces lo vuelvo y lo activo. Y fíjense que también si lo hago por el cable positivo, que es el que debería estar conectado a los ánodos o al lecho de ánodo, también interrumpe. El fabricante me hace la advertencia que no haga la interrupción acá con este equipo. Entonces por eso es que quise mostrárselo, porque es muy particular. Es el único interruptor que conozco que no lo podemos instalar en la salida, en la etapa secundaria de los rectificadores. Fíjense que ahora está en verde, me agarró señal del satélite, o sea, agarró sincronismo, y él me dice aquí las condiciones: cuando está en rojo no hay satélite, y cuando está en verde sí tiene. Entonces esto es porque el equipo de CBG que usa este equipo, el equipo de inspección, también tiene su antena satelital y captura la información de los dos. Ok, muy bien. Vamos a acercarnos un poco acá.
así. Vamos a mejorar esta. Ok, señores. Vamos ahora a hablar de este interruptor. Este interruptor tiene sus salidas. Estas son los cables que se conectan, bien sea o para interrumpir en serie en el cable negativo, que es el que va conectado hacia las tuberías, o puedo interrumpir en serie el cable positivo, que es la que va hacia los lechos de agua, hacia los ánodos. Pero también yo puedo interrumpir o el ajuste fino o el ajuste grueso de los taps. Entonces me da mayor flexibilidad este equipo. No todos estos equipos traen batería interna. Este sí tiene una batería interna. Voy a activarlo aquí. Ahí ven que se activó. No todos estos equipos tienen su antena interna. Este conector es el que utilizamos en esta salida para habilitar tanto entradas y salidas de conexión. Con este cable y estos caimanes que están acá, yo puedo suministrarle tensión de alimentación a este interruptor. Es decir, para que se vaya cargando la batería y trabaje como una fuente externa. Él puede trabajar tanto con corrientes directas y puede trabajar también con corriente alterna. Ya les voy a explicar cómo se hace eso, cómo se conecta. Voy a quitarme el guante porque es medio incómodo. Tiene un encaje específico. Acomodamos el adaptador. Esto. Hay otra conexión que hay que hacer, que es la antena satelital. El conector de la antena es este que está acá. Simplemente, fíjense que el equipo me saca una advertencia de chequeo de antena, que haga un chequeo de la antena. Vamos a conectarla y verán que se quita esa alarma o ese aviso. Ahí ya empezó a buscar satélites. Entonces va a hacer un escaneo, va a empezar a buscar satélites hasta que por fin, pero por lo menos me dice que antena está ok. Vuelvo y les repito, si la desconecto, de una vez, antena open, la antena está abierta y me está haciendo la aclaratoria que chequee la antena. Entonces, es un equipo que, por lo menos si el cable está dañado, ustedes se pueden dar cuenta en campo de que está presentando fallas. En este momento, este está bueno. En este equipo, en específico, básicamente hay un error que cometen los inspectores, que no verifican la información que los equipos suministran. Fíjense que este adaptador me dice que en este conector, en el input, a ver si se ve, el input es de 8 a 24 voltios alterno, porque veo la forma sinusoidal, y 10 a 60 voltios en corriente continua, porque este es el símbolo en electrónica de corrientes directas. El símbolo de corriente AC es el que está arriba, que es una forma sinusoidal, y el DC es este. Entonces, fíjense que me está diciendo que entre 10 a 60 voltios con voltaje DC, es decir, como una batería de carro, una batería cuadrada, puedo alimentar, que suministre 12 voltios, fácilmente puedo suministrar de tensión. Este es una salida, output. Esta es para conectar interruptores externos. Él trae un interno, uno que viene acá incorporado, pero si quiero uno de mayor capacidad, lo puedo utilizar a través de relés de estado sólido, y esta sería la salida de los pulsos de activación y desactivación. Entonces, input, fíjense
quiero que presten atención sobre todo en el AC. En el AC, él dice que de 8 a 42 voltios. Sin embargo, ¿qué pasa si yo lo alimento con 42 voltios y no revisé el lateral del equipo, que es el que me da la verdadera información de la capacidad de este equipo? Cuando yo chequeo el lateral del equipo, ok, fíjense que acá me dice que puede usarlo en los ajustes gruesos de los taps con 8 a 24 voltios. Entonces, si yo hubiese alimentado con 42 voltios AC, este equipo lo dañaría. ¿Por qué? Porque no tomé la precaución de leer acá cuál es el voltaje máximo en AC que él opera. En DC sí trabaja con 10 a 60 voltios, pero en AC, en voltajes alternos, me está indicando que es de 8 a 24. ¿Ok? Entonces, esa es la precaución que deben de tomar con este equipo. Si lo van a alimentar con los ajustes de los taps, tienen que medir tensiones en los taps para ver cuál es el voltaje que está en este rango. Y eso lo vamos a hacer ahorita. Entonces ya sabemos que mínimo son 8 y máximo son 24. ¿Ok? También hace una aclaratoria que si está expuesto a los elementos, que lo mantengan sellado, cerrado, porque esto impide, así esté lloviendo, que se moje el equipo, es impermeable. Pero este equipo, aparte de poderlo alimentar con voltaje AC o DC a través de esta interfaz, también trae un conector USB en donde nosotros podemos ponerlo a cargar. Pero deberías tener un toma corriente para poder conectar cualquier cargador de celular y lo conectan aquí. Entonces, tiene varias modalidades de cargarlo. Estas baterías internas tal vez durarán unas 4 o 6 horas, pero si vamos a hacer inspecciones que duren días o semanas, entonces vamos a tener que recurrir a alimentarlo con una fuente externa. Preferiblemente AC, con voltaje AC, porque va a ser confiable, porque si usamos una batería de carro y si se descarga la batería de carro o no tenía suficiente carga la batería de carro, entonces podemos comprometer la calidad del dato. Con respecto a este equipo, véanlo, detállenlo. Por supuesto que tapo las marcas porque no quiero problema con ellos, pero es muy característico. Y el inspector que ya ha trabajado con él ya sabe de qué marca. Dudas, preguntas, por correo o a través de mi canal. Y les hago aclaratorias de más detalles de esto. Ahora vamos con otro equipo. Me encanta porque es práctico, es menos engorroso. Y es este otro interruptor. Fíjense que la unidad de control es este dispositivo, pero la ventaja de este es que puedo programarlo con mi teléfono vía Bluetooth o una tablet. Ahorita lo vamos a ver, la configuración es el mismo. Y esta unidad es la unidad del interruptor en estado sólido. Y me dice cuáles son los rangos de voltaje. En este caso, él me dice que puede operar entre 6 a 36 voltios AC y lo puedo alimentar con 8 a 52 voltios DC. ¿Ok? Y puedo ver que dice voltage in, voltaje de entrada. Me hace la aclaratoria que utilizo los cables de color amarillo. Los cables de color amarillo es por donde se suministra la alimentación de este equipo. No trae batería interna. Este sí tenemos que conectarlo a una fuente de poder. Puede ser voltaje AC o puede ser voltaje DC. Entonces tengo que ver estos rangos para no suministrarles tensiones que lo puedan dañar. Él me dice que tiene una capacidad de 25 amperios en su salida y que trabaja entre 0 a 90 voltios DC. Y en AC trabaja entre 0 a 70 voltios AC.
Eso es cuando voy a interrumpir en la salida. Entonces, como nosotros lo vamos a conectar en el TAPS, voy a hacer el ajuste en la interrupción acá, para que vean que eso es, él puede interrumpir en el AC. Tengo que verificar los voltajes, ¿ok? Pero bueno, es un equipo bien. Cuando trabaja con este disipador de aluminio, él trabaja con esta condición, la parte negra nada más, esta partecita negra. Pero si le adaptamos este disipador, cambia la característica de operación. Ya la capacidad de corriente que puede manejar es de 50 amperios. Hay otros de 100, es prácticamente un disipador del triple de grande a este. Son mucho más voluminosos, más grandes, para poder disipar mucho más calor por efecto Joule. Entonces, en este caso, con su disipador normal, él puede trabajar hasta 25 amperios. Con este disipador de aluminio, él trabaja, le cambiamos la capacidad y puede trabajar con 50 amperios. Hay otros tipos de interruptores, otras fábricas, otros fabricantes. Unos trabajan hasta con 100 amperios, otros hasta 150 amperios. Básicamente son fabricantes que se quedaron en la escuela vieja, por decirlo de alguna manera, porque no han hecho mejoras, no lo han actualizado a las nuevas tecnologías, Bluetooth, bien sea que sean configurables en campo, que tú puedas ver lo que estás haciendo en campo. Estos dos los puedes hacer en campo y no tienes que conectarlo al laptop, a software exclusivo, con licencia, nada de eso. Entonces, por eso es que me encantan estos dos equipos, porque son prácticos en campo y puedes ver lo que está pasando. Ahora bien, vamos con el conexionado. ¿Cómo se deben conectar estos elementos? Antes de hacer cualquier cosa, yo tengo que verificar los voltajes. Recuerden que teníamos unos rangos de operación de voltaje. Voy a ponerlo acá. Vamos a poner el multímetro. A ver si se ve allí. Sí, creo que se ve. Entonces, yo estoy obligado primero a verificar qué voltaje. Medir en los taps, en los ajustes. A ver qué voltaje es el ideal que tengo ahorita. Entonces vamos a activarlo. Yo voy a medir ahorita el voltaje entre el tornillo número 1 y el tornillo número 2 del ajuste grueso. A ver qué voltaje tengo ahí. Vamos a poner acá. Vamos a poner acá. Fíjense que tenemos 29 voltios. A ver si se quita un poquito el reflejo. Okay. 29 voltios. Ok. Recordemos que este interruptor me dice que trabaja máximo hasta 24 voltios AC. Entonces no puedo alimentar con ese voltaje. Tengo que buscar un voltaje que esté por debajo de los 24 voltios. ¿Qué pasa si mido voltaje ahora entre el 1 y el 3? ...59 voltios... no me sirve, demasiado. Yo podría medir entre el 1 grueso y el 1 fino. ...4 voltios, muy poco, no me sirve. Podría ser infinitas combinaciones, pero bueno, voy a medirlos en el fino ahora solamente, para ver si consigo un voltaje ideal. Vamos a conectar en el 3 fino y en el 1 fino. Tengo 9.8 voltios. Vamos a conectarlo en el 4. 14 voltios, tal vez me sirve, podría ser.
tengo en el ajuste fino 1 y en el fino 5 19 voltios. Ok, me parece razonable. En un voltaje que está por debajo de los 24 voltios. Entonces quiere decir que puedo usar estos dos terminales del ajuste fino para hacer la alimentación de corriente alterna al interruptor. Entonces ya yo sé que en el 1 y el 5 es en donde tengo que hacer mi alimentación. ¿Por qué yo digo que se puede hacer? Bueno, no soy yo, son los fabricantes. Que se puede hacer la interrupción en el ajuste grueso, o en el ajuste fino, o en el cable negativo, o en el cable positivo. Inclusive, antes de la etapa C, si yo pudiera desconectar los cables acá, también lo podría instalar ahí. En serie, siempre en serie. Entonces, cuando yo rompo la serie, quiere decir que no va a circular la corriente. Si yo desconecto el cable negativo, rompí la serie. Aquí está, el extremo. Se rompió la continuidad, no hay continuidad. Entonces, eso quiere decir que rompí la serie. Deja de circular corriente y por lo tanto no se activa el bulbo. Si desconecto el positivo, se desconecta, se deja de pasar corriente. Entonces puedo interrumpir también el cable positivo, es indiferente. ¿Qué pasa si desconecto el ajuste grueso? Vamos a hacerlo para que lo vean. Ahí lo aflojé, hay falso contacto. Pero vamos a desconectárselo físicamente para que digan, no, mira, pero es que todavía está el puente ahí. Esto no se debe hacer activado, pero en áreas clasificadas clase 4, donde hay presencia de mezclas explosivas, no se debe hacer eso. Se deben desactivar los equipos. Pero bueno, mientras quito yo la pletina, el puente metálico, que estaba en la posición 1, deja de conducir corriente. Entonces quiere decir que yo también puedo interrumpir acá. Vamos a quitar ahora este con el grueso. Este con el grueso. Vamos ahora con el fino. Vamos a activarlo. Ahí está pasando. Ahí está pasando corriente. Pero vamos a eliminar el puente. Deja de transmitir corriente. Quiere decir que yo también puedo hacer la interrupción en el ajuste fino. Esto es lo que quiero mostrarles a ustedes, que puedo hacerlo acá, la interrupción, bien sea en el grueso o en el ajuste fino, o en la salida del cable negativo o en la salida del cable positivo. Y estos equipos tienen esa versatilidad. Entonces, antes de yo ponerme a desconectar y hacer arreglos y adaptar terminales para hacerlo acá en la salida, prefiero siempre hacerlo acá. ¿Y cómo lo hago? Vamos a apagar acá, vamos a restituir la conexión. Vamos a restituir acá mi conexión. Ok. Vamos a usar este interruptor. Recordemos que en la posición 1 y 5 del ajuste fino podía yo conectar la alimentación. Entonces eso es lo que voy a hacer. En la posición 5 y posición 1 voy a suministrar la alimentación AC. Voy a suministrar la alimentación AC del interruptor. Y la interrupción, estos son los cables que van para hacer la interrupción. Entonces, activo. Activo. Entonces, quiero mostrarles algo específico de la programación de este equipo.
Vamos a apagarlo. Bueno, voy a dejar sin hacer conexiones acá, porque quiero que vean las configuraciones que deberían prestar atención ustedes a este equipo. Ok, vamos a colocarlo así, a ver si les puedo mostrar mejor a ustedes. Vamos a bajarle la altura al trípode para hacer un acercamiento. De manera que podamos verlo con mayor detalle a ustedes. Ahí se ve. Vamos a ponerlo un poquito más cerca entonces, ya que acuérdense que mis videos son un poquito largos porque son bien detallados. Trato de que no se me pase ningún detalle. Ok, fíjense que puedo ver la hora y la fecha. Puedo ver un dibujito que parece de un de un enchufe, quiere decir que está conectado a la alimentación, y de hecho efectivamente lo alimentamos allá con voltaje AC. Y estos números que están acá: 1 interruptor, 2 GPS, 3 interference y 4 option, son modos de programación. Si yo primero le voy a preguntar en la posición 2, presiono el 2 para ver lo del GPS. Ok, me está diciendo que la antena está bien. Ahí está capturando señal de los satélites. Está capturando tanto la fecha como la hora. Muy bien. Le doy preview. Aquí se ve el teclado, ok, completo. Le doy preview. Ahora voy a presionar 1, que es este, para ver cómo está configurada la interrupción. Fíjense que me da 9 opciones, del 1 al 9. Presione, me está indicando que presione qué número debo seleccionar. Normalmente ustedes van a hacer programaciones del 1 al 9, entonces ustedes de repente en la posición 1 tienen un ciclo de 4-1, en la posición 2 3-1, en la posición 3 15-5, por decir algo. En la posición 4 tienen 0.45 y 0.8, eso es una interrupción de CVG. En la posición 5 tienen 1.5, 0.5. Entonces, las diferentes tipos de configuraciones van a quedar guardadas en la posición que ustedes estén seleccionando. Vamos a seleccionar la 1. Puedo ver que la posición 1 está en 0.9 en on, y en off está en 0.3 segundos. Me dice que lo va a hacer diariamente desde las 6 de la mañana hasta las 19 horas. ¿Ok? Más o menos eso a las 5 de la tarde. Si yo quiero hacer cambios, me dice que para cambios que use las flechas, es decir, flecha arriba o flecha abajo, o me muestra el dibujito de la llavecita, que es esta, la de configuración. Entonces, fíjense que ahorita está en la posición 1 y está parpadeando el cursor. Yo quiero cambiar este 0.9. Vamos a ponerle 1.5. Entonces le doy a la flechita, veo que ahora me parpadea donde está el 9. Aquí voy a presionar 1.5 porque le quiero poner 1.5, 1.5, y fíjense que el 1 ya me lo marca después del punto y ahí está el 5 en el parpadeo. Ok, ya sé que me agarró en el ciclo on 1.5 segundos. Al off le quiero poner 0.5. Ahorita está en 0.3. Entonces le vuelvo a dar la flecha. Fíjense que está parpadeando donde está el 3. Y aquí presiono el 5 para que me asigne el 5 acá. Entonces ya sé que está en 1.5, 0.5. Si le doy otra vez a la flecha,
voy a poder cambiar la hora. Yo puedo decirle, no quiero que empieces a las 6 de la mañana, empieza a las 7. Entonces puedo hacer la configuración, vamos a ponerlo, ser 7. Fíjense que me muestra que está a las 7 de la mañana. Y acá está a las 19 horas. Bueno, vamos a poner que yo quiero que esté que deje de trabajar a las 20 horas. Muy bien. Eso lo va a hacer él diariamente a las 24 horas del día. Pero si yo quiero hacer una programación de lunes a viernes, porque eso me lo exige el cliente, acuérdense que el cliente es el que establece las pautas para estas configuraciones. Yo lo puedo hacer así, eso no se va a despolarizar, no hay problema. Va a estar las 24 horas haciendo su trabajo. Pero de repente el cliente nos puede decir, mira, yo quiero que coloques una interrupción con este ciclo de 1.5, 0.5, pero que sea de lunes a viernes, sábado y domingo, que el equipo esté desactivado, o sea, que no esté interrumpiendo. Entonces debemos adaptarnos a esos requerimientos que nos hagan. Entonces le doy a la llavecita y fíjense que cuando le di a la llavecita me despliega otras opciones. Inicio 7 de la mañana y puedo decirle qué fecha. Y parada, puedo indicarle la hora que debe paralizar y también la fecha. Entonces yo puedo agarrar un rango de fecha de lunes a viernes, por decir algo. Si en este caso, claro, estas son fechas que tengo que manipular, ¿no? Yo pondría, si hoy es 28 de diciembre, entonces yo colocaré aquí 28 de diciembre de 2020, 2022 y coloco una semana después, 5 días, selecciono la fecha y coloco acá. Entonces, si quiero colocarle un rango de fecha. Entonces, ¿qué pasa cuando él deja de trabajar? Cuando yo le estoy dando esta orden, stop para a las 20 horas. Vamos a irnos para atrás porque no quiero configurar esto, pero ya les estoy explicando que acá ustedes pueden hacer la selección de fecha y hora, desde hasta. Y si ustedes le dicen, inicia con esto a las 7 de la mañana, desde tal fecha hasta tal fecha, él va a hacer todos los días exactamente lo mismo. Y va a paralizar a la hora que ustedes le indiquen y hasta la fecha que ustedes le indiquen. Puede ser el mismo día, o puede ser una semana, 2 semanas, 3 semanas, un mes, lo que sea. Vámonos para atrás. Ok, ese es con respecto a los tiempos de sincronización y las horas, los rangos de horas. Pero hay un detalle muy importante que ustedes deben tomar en cuenta en los rectificadores. Por lo menos en la opción 4, que es Option, cuando presiono 4, me despliega otras opciones. Un reseteo de fábrica, un ajuste de 0, UTC offset y Out Parameters. Salidas de parámetros o parámetros de salida, si presiono el 5, fíjense lo que me muestra acá. Él va a estar siempre normalmente cerrado. Quiere decir que cuando el equipo deje de trabajar, acuérdense, si yo estoy colocando un periodo desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde, cuando él deje de trabajar a las 6 de la tarde, si lo seleccioné así, él va a quedar cerrado. Quiere decir que el equipo va a quedar encendido, el rectificador de protección catódica. Va a quedar trabajando como el bombillito que tenemos allí. Está trabajando. Ahí no hay interrupción. Eso es lo que le estoy diciendo yo en esta configuración. Normalmente cerrado cuando deje de trabajar. También hay que indicarle que en la interrupción del ciclo de interrupción que comience en el off y después que pase al on. Esto hay que hacerlo en todos los interruptores. Siempre debe estar que comience en off, en el ciclo off y después en el on. De manera que no reciba picos de voltaje ahí el equipo. Inclusive en el data logger, cuando estamos haciendo CIE, medición de potenciales metro a metro o paso a paso, al data logger nosotros tenemos que decirle que también empiece a capturar las lecturas
en función, también tenemos que colocarle la sincronización, es decir, si seleccionamos 1.5 on, ciclo on y 0.5 ciclo off, entonces en el data logger debemos colocarle que ese es el ciclo. Y también tenemos, él trae una opción de configuración de que comience a capturar los datos cuando empiece en el off. Entonces esto siempre debe estar en el off y después que empiece el on. Para hacer cambios aquí, fíjense que puedo usar las flechas y la llavecita. Enter y cancelar presionando la tecla previa. Entonces, ahorita están normalmente cerrados. Si yo quiero cambiar eso, le doy la llavecita y fíjense que ahora me dice normalmente abierto. Entonces, si deja de trabajar el interruptor, él va a quedar con el circuito abierto y me va a dejar. ¿Qué es circuito abierto? ¿Qué significaría circuito abierto? Cuando deje de trabajar el interruptor, cuando deje de trabajar, él va a hacer esto. Circuito abierto. Quedó desconectado. Entonces se van a despolarizar las tuberías y van a dejar de recibir protección. Entonces no, eso no lo va a aceptar ningún cliente. Entonces, eso es lo que significa normalmente abierto. No podemos dejarlo así. Entonces, normalmente en protección catódica lo dejamos en, le doy otra vez a la llave, normalmente cerrado. Si bajo con el cursor de las flechitas, fíjense que empieza a parpadear ahora acá en el ciclo. Si ahorita está que comience en off y después pase a on, si le doy a la llavecita me lo invierte. Va a empezar cuando esté en on y después pasa a off. Si esto lo colocamos diferente en los otros interruptores, vamos a tener desincronización. Entonces, este es un error también típico de campo. Si todos están que comiencen en off, y estoy instalando 4, 5 interruptores, 10 interruptores, 15 interruptores, todos deben comenzar también en off. Este es el detalle que quería que tuvieran en cuenta. Muy bien. Esa es la programación básica de este equipo. Si quiero interrogar las otras posiciones, le presiono 1. Ya trabajamos con la posición 1. Vamos a ver qué configuración está en la 2. En la 2, fíjense que ya tenía 1.5 y 0.5. Y siempre va a trabajar continuamente. Vamos a darle preview. Vamos a darle otra vez 1. Vamos a seleccionar la posición 3. En la posición 3 está un ciclo on de 3 segundos y un ciclo off de 1 segundo, y así sucesivamente. Es lo que les indicaba, que cada posición ustedes les pueden ir programando los ciclos que necesiten. Entonces vamos a dejarlo en el 13. Fíjense que él me dice espere todavía, y ahí ya empezó a trabajar porque ya seleccioné el ciclo. Entonces ya está en on y off. Para conectarlo, déjenme hacer los ajustes de los trípodes. Voy a hacerlos conexionados con este equipo, de manera que para el otro solamente me voy a dedicar a hablar de configuración, pero ya sabrían cuál es el conexionado que tienen que hacer. ¿Ok? De manera que no se haga tan perpetuo el video, o por lo menos tan largo. Vamos a quitarle una de las paticas para que no quede tan alto. Creo que aquí logramos el objetivo. Ok. Creo que aquí tenemos el objetivo. Ok. Vamos a interrumpir la salida negativa.
del rectificador. Fíjense que él apagó el display, pero es un modo de ahorro de batería que él entra, pero él está trabajando, él está haciendo su trabajo. Porque mientras ustedes no le digan dejen de trabajar, él no lo va a hacer. Ok, vamos a conectar, voy a interrumpir negativo. Quito la conexión del cable negativo. Uno de los cables del interruptor viene para acá. A ver si logro la sujeción así. Estirar un poquito el cable. Para que no se me desconecte. Y el otro extremo es el otro cable del interruptor. Ahí lo estoy conectando en serie. Que no se me suelta el bombillito. Activamos. 1101, 1102, 1103. Ahí tenemos. Ahí está. Ahí tenemos nuestra interrupción. Cable negativo. ¿Ok? Ciclo, 3 segundos on, 1 segundo off. Vamos ahora a hacerlo con el positivo. Entonces, lo cambio para este lado. Y ahora conecto acá, en el positivo. El extremo del bombillo es el otro extremo del interruptor. Ok, ahí está interrumpiendo. Cable negativo, con el cable positivo. Bueno, muy bien. Vamos ahora a hacerlo por el ajuste grueso. Vamos a ver si se ve. Estamos trabajando con el ajuste grueso. Ahí está. Volvamos a conectar el bombillo, que es mi testigo de que estoy haciendo las interrupciones, que el equipo está siendo conectado de manera adecuada. Okay. Vamos ahora vamos a hacerlo en el ajuste grueso. Entonces, literalmente tengo que hacer la desconexión. Quito el puente metálico y el interruptor. Entonces ahora las salidas del interruptor las conecto directamente en donde están conectados el puente. ¿Ok? El otro cable, el otro extremo, va para el tornillo central del ajuste. Poner un poquito de altura acá para que lo veamos. Ok, activo. Los cables del interruptor están en el ajuste grueso, donde estaba la pletina. La pletina estaba en la posición 1, entonces en el tornillo central, y otro va en la otra pletina. Entonces aquí estamos haciendo nuestra conexión. Ok, activo. Y fíjense que está haciendo la interrupción. Ajuste grueso. Que lo puedo hacer en el fino, a pesar de que estoy tomando alimentación del interruptor. Sí, sí se puede hacer también. Porque fíjense que la pletina está entre la posición
en el ajuste 2. A ver lo que más cerca. La posición 2 está en la posición 2. Entonces lo puedo hacer porque yo estoy alimentando con el 1 y el 5. Entonces la posición 2 yo la puedo desconectar y instalar el interruptor allí. Hagámoslo para que vean que también va a trabajar, va a hacer la interrupción de esa manera. Tengo que desconectar el grueso, restituir el puente de allí. Restituyo su tapa, su puente. Pongo sus ajustes, los tornillos de sujeción para ajustarlo. Okay. Voy a soltar el ajuste fino, el puente, el taps. Lo quito físicamente. Recordemos que estamos alimentando con el 1 y el 5, no hay problema. Entonces voy a conectar este conector en el 2, porque ese es el ajuste que tiene en este momento, ajuste fino 2, con el tornillo central del fino. Ok, y vamos, y también lo está haciendo con el ajuste fino. Entonces, señores, puedo interrumpir tanto en el ajuste fino, ajuste grueso, en la salida del cable negativo o en la salida del cable positivo. Esto es lo que les demostré con este equipo, cómo deberíamos hacer las conexiones. No tiene cables identificados con color rojo y negro. No necesita conexión por polaridad. No hay que respetar polaridad. Por eso podemos hacer todo este tipo de interrupción. Entonces yo en lo personal siempre interrumpo acá y me quito el dolor de cabeza de hacer arreglos aquí en la salida. Porque hay ocasiones que a este terminal tengo que ponerle un perno con un terminal tipo L, y es más el tiempo que uno pierde haciendo eso que el propósito del trabajo. Ok, vamos a hacer la conexión del otro, pero el conexionado es estrictamente el mismo. Ok, ya vamos a desconectar allá, vamos a restituir. Ya sabemos que la misma alimentación, vamos a usar la 1.5 para el otro equipo. Quito, voy a desconectar el de alimentación, quito el del interruptor y el del tornillo central. Ok, y quito la alimentación. Bien, ya dejamos de trabajar con este equipo. Vamos a usar el video se me está extendiendo, pero es porque básicamente cada interruptor se las trae. Tienen que leer el manual de los equipos, señores. Familiarizarse con las configuraciones. Y les aseguro que no van a tener ningún problema de que puedan dañar un equipo. Ahora bien, activemos. Ahí está, me está interrumpiendo. Vamos a usar este equipo, que es este. Ok, este es el UDL1. UDL1. Entonces, ya sabemos que con los cables amarillos vamos a darle alimentación al equipo, porque ya sabemos que tiene el rango de los voltajes. Vamos a hacerlo entonces. Hagamos. Yo sé que el 5 y el 1
en donde van los cables amarillos, porque voy a alimentar. Activamos. Fíjense que él de una vez hace una activación. Ok. Y él también me muestra acá, me da unas indicaciones de operación. Entonces en verde que está recibiendo energía. Si estuviese en rojo, me dice que hay falla de tensión. Acá está en low, de color rojo, porque todavía no está interrumpiendo. Fíjense que él me da una información interesante acá. Me está diciendo que está en la posición 5, que hay 0.4 amperios circulando por el sistema. Tiene un ciclo de 4 segundos on y un segundo off. 0.4 amperios, ciclo on 4 segundos, ciclo off 1 segundo. Entonces el equipo me los está mostrando, me muestra la información. Entonces lo interesante de es que me muestra más información. Como les comenté, este equipo se conecta vía Bluetooth. Entonces yo puedo tener la aplicación en mi móvil, en mi teléfono, o vamos a acomodar acá para que veamos lo de la configuración. Que es acá, lo tengo conectado a la tablet. Ok, voy acomodando el trípode aquí para que lo veamos mucho mejor. Entonces, veamos esto, señores. Ok, estamos bien. Ok. Vamos a salirnos acá para entrar desde el principio. Esta es la aplicación UDL1. GL1. Le doy. Me muestra este menú. Le digo que me conecte. Me conecta al dispositivo. Me detecta un equipo porque está recibiendo alimentación, por lo tanto él está detectando el serial de ese equipo. Le doy OK, pero fíjense el error que me va a sacar de conexión. No me sacó el error, pero bueno, el error que les comentaba era que cuando hacen la conexión por primera vez Bluetooth y les va a decir que no hay conexión Bluetooth disponible, ustedes tienen que presionar este botón por 5 segundos hasta que se active la señal de Bluetooth aquí. Vamos a hacerlo para que lo vean. 1, 2, 3, 4, 5. Esta es la señal de Bluetooth. Este chiquitico que está aquí. Para que lo vean mejor. Rayos, necesito mejor iluminación. No sé si lo logran ver, pero aquí se ve el logo de Bluetooth. Ahí está. Porque presioné este botón por 5 segundos. Cuando no les haga la conexión con el dispositivo, es porque tienen que activarla. Ya después que él lo reconoce a la primera vez, ya no lo tienen que volver a hacer. Entonces, fíjense el menú que me muestra, varias opciones. ¿Ok? La que me interesa a mí en este momento es Profile. Le doy a la pestaña Profile. Y aquí, ok, ahora sí puedo quitar esto que no me va a salir la marca. Ahorita está en el Profile número 5. Ahorita está este perfil, el perfil 5. Fíjense la configuración que tiene. Tiene 4000 milisegundos, que eso viene siendo 4 segundos en on, 1000 milisegundos en off. 1000 milisegundos en off. Pero fíjense que aquí está activada esta opción de avanzado. Y realmente esto yo no estoy utilizando un interruptor externo. Yo estoy utilizando uno de estado sólido.
Entonces yo lo que hago es que selecciono aquí estado sólido. ¿Ok? Me desactiva los demás módulos. Si estuviese utilizando uno de mercurio, entonces aquí puedo seleccionar un interruptor de mercurio. Fíjense que está desactivado este que dice on first, que primero arranque cuando esté encendido, en on. Entonces recuerdan lo que yo les había comentado, que siempre debe ser cuando esté en off. Entonces, como está desactivado, él va a arrancar en off. Esto no lo tocamos, esto tampoco lo tocamos, de GPS requerido. Si lo necesitamos, lo hacemos. Si no, no lo habilitamos. O sea, si ustedes requieren la coordenada satelital GPS de donde fue instalado, bueno, lo que hacen es activarlo y van a tener un archivo de datos de eso. Pero les va a ocupar espacio y memoria. Esto siempre queda igual. Y esto está siempre habilitado por defecto, que siempre esté recibiendo señales de los satélites. Es decir, que él siempre va a interrogar a los satélites: dame la hora, ¿dónde estoy? Dame la hora, ¿dónde estoy? Esa es la interrogación. Fíjense que acá está siempre interrumpiendo. Creo que se ve, ¿no? Ok. Siempre interrumpiendo. Cuando yo le doy acá, puedo seleccionar varias opciones. Que el rectificador esté encendido, o sea que esté operativo. Si yo selecciono operativo, fíjense que me desactivó los tiempos. Si le pongo rectificador en off, perdón, si pongo rectificador en off, también simplemente lo que va a dejar de trabajar el interruptor y me desactiva el módulo. Si le pongo que siempre esté interrumpiendo, no hay un ciclo no hay fechas predefinidas. Siempre va a estar las 24 horas haciendo lo mismo. Pero cuando yo me voy a esta opción de Delay Repeat, Start y Stop, programación, entonces aquí sí lo puedo colocar fechas. Cuando le doy, fíjense que me activa este módulo, me dice inicio y fin. Puedo configurar tanto la fecha como la hora. En este caso está 1 de enero del 2015 a las 5 am. Esto yo lo puedo cambiar a la fecha. La fecha, no, es 28 de diciembre, hoy. Ok, entonces ya fíjense que ya me puso 28 de diciembre. A las 5 am, sí, está bien. El stop, entonces, hoy es 28. Bueno, hasta el 31 de diciembre. Vamos a trabajar 31 de diciembre. Perdón. Pues, entonces, 31 de diciembre, le doy OK. 5 am, no, yo quiero que lo deje trabajar hasta las 5 pm. Listo, entonces le dije que va a trabajar desde el 28 de diciembre a partir de las 5 de la mañana hasta el 3 de diciembre hasta las 5 pm. Eso lo va a hacer todos los días. Fíjense que lunes, martes, miércoles, jueves y viernes todos están en azul. Pero si yo les digo, bueno, desactívame sábado y desactívame domingos y sábados, pasan a color gris. No sé si logran ver ese detalle. Está en color gris. Domingo está en color gris, lunes en azul, azul, azul. Entonces quiere decir que está del lunes a viernes. Si yo activara domingo, pasa azul. Si le vuelvo a dar, pasa gris. Entonces lo estoy desactivando. Aquí lo estaría programando solamente de lunes a viernes. Esa es la configuración. Si no la necesitamos, no la activemos. Dejemos que el interruptor esté siempre. Pero si el cliente nos lo exige, esta es la forma de establecer las fechas de interrupción. El conexionado es exactamente el mismo como les mostré en el anterior. Puedo hacerlo en la salida del cable negativo, en la salida del cable positivo, en el ajuste grueso del TAPS o en el ajuste fino. Muy pendientes con los voltajes de alimentación. Bueno, vamos a ponerlo a trabajar para que vean. Entonces, ya después que hago estas configuraciones, ahorita lo voy a colocar que siempre esté interrumpiendo.
Va a estar en un ciclo de 4 segundos on y un segundo off. Entonces, yo le digo a él que escriba la configuración y veamos cómo se va a poner el equipo. El equipo va a ser como una especie de reseteo. Vamos a poner acá para que ustedes lo puedan ver. Vamos a hacerlo así. Vamos a decirle que me escriba la configuración. Entonces fíjense, ahí está escribiendo, se reinicia, hace su chequeo, ya me recibió la configuración. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Esa es la configuración. Vía Bluetooth, desde nuestra tablet, desde nuestro teléfono móvil. Tiene la aplicación, tiene para Android, para iPhone. Vuelvo y les repito, son tecnologías o fabricantes que están innovando y adaptan las nuevas tecnologías a sus nuevos equipamientos. Son prácticos, pequeños, portátiles, no son muy llamativos y bien cómodos para trabajar. Quiero saber si está trabajando, si recibió la programación pero solamente lo voy a hacer una sola vez y lo voy a hacer con el cable negativo. Es para que vean que está trabajando, que hace su trabajo también. Eso es que ustedes le dicen. Apaguemos. Vamos a colocar acá. Vamos a desconectar el negativo. Conectamos el negativo acá. Y vamos a conectar este otro. La salida del negativo. No necesito polaridad. Está haciendo su chequeo, su autochequeo. Un testeo de configuración hasta que se estabiliza. Él siempre dura ahí está. Voy a poner la bombillita aquí para que vean. Siempre dura un tiempito para transferir como que busca la sincronización. Busca la sincronización de los satélites y después hace su activación. Veremos un ratico. Él, cuando empieza a trabajar, él va a hacer activaciones aquí también. Para que ustedes se den cuenta. Ahora no tarde mucho, que ya se me fue de control el video. Ponerle un pause para no acumular tanto tiempo de video. Y lo arranco cuando esté activo ya. Él dura unos 5 minutos en eso. Ok, entonces ahí podemos ver el interruptor trabajando, haciendo su interrupción. Y fíjense que los dos dispositivos tienen su indicador de funcionamiento cuando están activándose y ven, interrumpiendo al rectificador. Ahora vienen las preguntas que me imagino que nunca van a faltar. ¿Qué pasa? Ya sabemos que estos equipos tienen una limitación de corriente, de manejo de las corrientes. Y supongo que algunos de ustedes se estará haciendo la pregunta. Vamos a ver, vamos a hacer ya vamos a desconectar esto. Déjenme colocar la tabla acá un poquito más arriba para explicarles algo. Muchos se van a hacer la pregunta, o me van a hacer la pregunta, está bien Pedro, pero ¿y qué pasa cuando tenemos rectificadores que sacan más de 100 amperios? O
me imagino que habrán algunos colegas míos que me dirán, Pedro, ajá, está bien, pero en el lago de Maracaibo tenemos rectificadores que sacan 500 amperios, 300 amperios, 400 amperios. Y es correcto, eso es verdad. En el lago de Maracaibo, en Venezuela, tenemos rectificadores que inyectan esa cantidad de corriente. Pero ya ahí cambia la estrategia de interrupción de los rectificadores. O tenemos que adaptarnos a las realidades industriales. Lo bueno de este manual es que trae bastante información útil, pero quisiera mostrarles cuáles son las opciones para esos casos. Fíjense, estos son contactores, ¿verdad? Este maneja hasta 50 amperios y trabaja hasta 280 voltios AC. Quiere decir que si tenemos un sistema trifásico que trabaje con 280 voltios, podríamos usar este tipo de, de interruptores de estado sólido o relés de estado sólido. Realmente son unos interruptores de estado sólido. Ya me imagino que no faltará alguien que me diga, ajá, muy bien, pero yo tengo un sistema trifásico, que necesito 3 interruptores. Y no, para eso tienes este. Este es un interruptor para un sistema trifásico. Y esta es la entrada donde va a entrar el pulso de la señal de interrupción. ¿Recuerdan cuando les hablé de, de la salida del pulso de este dispositivo? Que estos dos son las salidas del pulso. Bueno, estos dos son los que se conectan acá y me interrumpirían un sistema trifásico. ¿Cuánto maneja este? Perdón, me equivoqué. Tenía que haber movido. Ahora, ¿cómo hago para...? Ok. Era aquí que tenía que hacer el movimiento. Este relé trifásico trabaja hasta 530 voltios. Si nosotros tenemos nuestra planta industrial, alimentación trifásica de 480 voltios, que es lo normal que se consigue en plantas de procesos, en plantas de fraccionamiento o refinería, entonces sí tendríamos capacidad de hacer interrupción sincronizada en la entrada AC del equipo. Y fíjese que este tiene una capacidad de hasta 50 amperios. Y esos sistemas trifásicos, cuando mucho, llegarán a entre 5 a 9 amperios en consumo. A no ser que sean bombas reciprocantes de alta demanda y corriente. Pues. Pero para un rectificador de protección catódica, nunca va a exceder esto. Entonces, esta sería la forma como deberíamos interrumpir, pero tendríamos que recurrir a estos accesorios, a estos elementos o estos componentes. Esto también usan disipadores, ¿no? Para poder manejar la cantidad de... Fíjense que este tiene ya su disipador. Muchos fabricantes lo venden ya con su, con su disipador. Estos son otros y fíjense los disipadores que tienen. Pues, o sea, este es el interruptor y fíjense el disipador que utilizan. Este es otro ejemplo. Y estos son los de mercurio. Interruptores de mercurio. Los he visto bastante en Estados Unidos. Les encanta usar esto. Esto se exige mucho en áreas de proceso industrial porque necesitamos que sean dispositivos de interrupción a prueba de explosión y cuando se activa, como el mercurio está en estado líquido, pues no hay generación de chispas. Hay interruptores de mercurio que llegan hasta 100 amperios, trabajan hasta 240 voltios,
pero también hay interruptores de mercurio que trabajan con 480 voltios, es decir, lo podemos trabajar en sistemas trifásicos o en sistemas que trabajen con 480 voltios. Y este soporta hasta 125 amperios de C. Entonces, sí hay soluciones, sí hay formas. Simplemente que cambia la estrategia de cómo trabajar con esos equipos en áreas industriales o áreas de proceso. Como nos pasaba a nosotros en Maracaibo, los rectificadores de Venezuela, en corredores de tubería, habían rectificadores que sacaban 80, 100, 120 amperios y teníamos que usar dispositivos de este tipo. Los sistemas de protección catódica trabajan de diferentes maneras en diferentes tipos de medio ambiente. Acá en Estados Unidos yo nunca he visto uno que sobrepase tal vez los 15 amperios, cuando mucho 20. Pero en zonas áridas, desérticas como Perú, este, les aseguro que eso es normal conseguir rectificadores con esas salidas de corriente. Entonces, bueno, espero que este video haya sido bastante ilustrativo e informativo. Y como les comenté, pues cualquier duda, comentario, pues bienvenido sea. Tanto para mejorar la calidad de los videos y la información técnica que estoy compartiendo. La idea es esa, compartir los conocimientos y darle los tips a ustedes para que también no comprometan la calidad del dato por programar o sincronizar mal los sistemas o los interruptores programables. Que pasen muy buenas tardes. Saludos.